¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a grabar nuestro 7º episodio de Parches con Jesús. Ok, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper importante que se llama la unidad. Pero antes de iniciar, vamos a presentar a nuestras dos invitadas del día de hoy. Así que ellas se van a ir presentando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melina Aguilar, me presento, mucho gusto. Ok, bienvenida. ¡Bravo! Sí. Y pues como todos ya saben, mi nombre es Lady Guetio. Ok. Bueno, estas dos señoritas el día de hoy vamos a estar discutiendo sobre este tema que mucha gente como que le da ahí como que escozor, que es unidad. ¿Por qué digo que nos da como desagrado hablar de eso? Porque en muchas congregaciones pasa que hay gente, habemos hermanos que nunca nos unimos entre nosotros. Así ¿Y es. por qué? ¿Cuál es la razón? Si yo te preguntara, Melina, ¿cuál fue la primera iglesia o la congregación a la que llegaste? ¿Tú qué me dirías? Bueno, primero para mí es un honor estar aquí, Ay, gracias, Carmen. qué honor, la gloria es de Dios. Me estaba preguntando mi compañera hace un rato que hace cuánto soy cristiana y le digo que relativamente hace muy poco, 1 año y medio. Unos dirán, no, pues es mucho, para otros es mucho, para otros es poco. Pero bueno, para mí ha sido un proceso largo, o sea, para mí han sido años. Realmente conozco a Dios hace muy poco, para mí también. Y la primera iglesia a la que fui, yo soy de Popayán, Cauca. Estamos en Santander de Quilichao, para los que de pronto no nos Sí, conocen. para los que quieran venir. En el Valle del Cauca, amor, estamos aquí, pero yo soy de Popayán, Cauca, por allá en el sur de Colombia. Y la primera congregación a la que asistí fue una iglesia de mi ciudad, claramente, me invitó una amiga, ella me dice, vamos a una iglesia, pero yo en ese momento era católica, en el Cauca son muy católicos, de hecho Popayán se caracteriza por tener la Semana Santa, que es patrimonio cultural de la humanidad, que es un evento muy reconocido a nivel nacional y viene muchas gente. Personas viajan a Popayán en Semana Santa. El catolicismo es muy fuerte en mi región, entonces yo por ende pertenecía pues a esta creencia. Pero pues mi amiga me dice, vamos a la iglesia, y terminé en una iglesia cristiana y bueno, aquí estoy en el podcast. El punto es que le gustó, se enamoró de Dios, te quedaste allí, que eso es lo importante. ¿sí? Exacto. Yo creo que las iglesias cristianas están abiertas para todas las personas y esa es la base del Evangelio de Cristo. Así es. ¿sí? Sin importar de qué denominación vengas o tus principios, incluso la fe que tuvieses antes de venir a Jesús, lo importante es que tú creas en Jesús y puedas entrar y adaptarte al Evangelio que Él nos quiere mostrar. Exactamente. Ahora, ¿por qué te preguntaba eso? Porque la Biblia nos habla en este versículo que me gusta mucho, Salmo 66, del versículo... Sí, Salmos capítulo 66 del versículo 6 al 12, el primer versículo 6 dice 68. Dios hace, sí, 68. 68:6. Sí, 68:6. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hace habitar en familia. Resulta que Dios nos saca de la soledad que venimos afuera. ¿Por qué? Porque nosotros afuera intentamos adaptarnos o intentamos toda nuestra vida ser aceptados por las personas que nos rodean, por nuestra familia, para no perder el amor que ellos nos dan. Entonces seguimos sus ideales, seguimos sus pautas y nunca nos alejamos de ellas. Algunos pueden decir es obediencia, sí, pero también algunas veces es obediencia tipo manipulación. Como lo que te contaba, en mi región todos son de una creencia, entonces por ende, culturalmente uno tiende a creer en ciertas. Exactamente. Sí, eso también se ve mucho en lo familiar, como tú lo decías, porque pues obviamente uno crece en una familia que ya tiene sus ideales, entonces cuando tú rompes ese esquema, es muy difícil que ellos eres el raro, como, ay no, pero es que usted qué hace para allá. Pastor, evangélica, exactamente. Y que como dice todo el mundo, la Biblia bajo el sobaco. Literal, vas a orar por los alimentos y no te vas a echar esas prédicas tan largas, cosas puntuales y corticas. Bueno, hay gente que abusa,
Sí, hay que decirlo, hay gente que abusa y Uno se va a con lo del una tren. hambre y esa oradera. Pero la cuestión- Y uno cuando está afuera, uno piensa que a veces esto es color de rosa Sí. y que uno no se va a sentir aceptado, porque muchas veces pasa eso. Yo me sentía así, que yo iba a entrar a una congregación y me iban a criticar por mi manera de vestirme. Yo les cuento que Ajá. antes yo me decía pues con mi crop topcito, con mi faldita y todo, porque yo vengo de un mundo bien, Claro. bien turbio. Entonces yo al entrar en una iglesia y uno siendo incrédulo o no creyente de estas cosas, uno sabe que aquí se manifiesta el poder de Dios. Entonces uno le da como pena, o a mí me da como pena llegar a la iglesia porque pensaba que todo el mundo me iba a criticar. Pero ya después de conocer a las personas, y eso es un argumento que el enemigo pone en tu mente para que tú no asistas a la iglesia Exactamente. y que no te sientas en familia. Pero la realidad es que la gente aquí es muy amable. Y yo aquí he hecho amigos, de verdad que puedo decir que son amigos. Pero en cambio los amigos que yo tenía de la fiesta, de la rumba, esos sí no eran amigos. No. Claro, Entonces el solamente enemigo te aparecen pone la en la rumba. mente, Literal. ¿cuántos amigos tuviste en la rumba? No, yo, ¿O Escasa, no? a diferencia tuya, yo sí fui criada por una mamá cristiana. Que es una bendición. Entonces, desde el inicio fue como que inculcándome los principios. El Señor te pero guardaba. A los 6 yo le dije a mi mamá, no, yo no quiero ir más para la congregación. Yo siento que yo hoy todo el mundo me escanea y me revisa de pies a cabeza. Yo no. Realmente conocí a Jesús a los 13 años. Y fue en el colegio, fue cuando una amiga me invitó. Había un profesor que se reunía todos los días en el recreo y esta amiga me dijo, vamos ahora. Y yo fui y ya todos los días empecé a ir y sentí el deseo de conocer a Jesús. Empecé a asistir a una iglesia, me bauticé, pero fue por eso, o sea, fue algo no impuesto por mi madre, porque cuando yo le dije a ella no quiero ir más, mi mamá me dijo, no, tranquila, no hay problema. Yo creo que eso ayudó mucho a que pudiese conocer al verdadero Jesús. Ok. ¿Y tú también tuviste muchos amigos? ¿O Sí, yo sí tuve muchos amigos. Ahí llegó aquí de una, venga acá. Ay, no, eso es un cuento largo. Pero venga, antes de seguir con todo esto, mira que la palabra dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y creo yo que lo que decía Melina, a veces uno se siente como muy frustrado porque uno llega nuevo a una congregación donde todo el mundo, uno siente que todo el mundo es santo. Todo el, Ajá. como que, yo no veré es que estar aquí entre toda esa gente. Pero mira que cuando uno empieza a conocer a Jesús, uno empieza a ser parte de esa familia, porque uno tiene claro la identidad y lo que tú estás aportando a ese lugar. Exacto. Entonces, por eso dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados, porque tú eres una desamparada o desamparado llegando a un lugar en el que vas a encontrar esa protección y esa familia. Exactamente, que algunas veces no la hallamos en nuestra propia familia. Exactamente. Santa. Ajá. Y allí, en este punto que Lady nos trae a colación, aparecen tres cosas importantes sobre la unidad que hay que tenerlas en cuenta. Y lo primero es que Dios quiere hacernos uno a nosotros mismos. Exactamente. Y ese uno a nosotros mismos es que resulta que usted y yo perdimos una pieza fundamental de nuestra identidad cuando el hombre y la mujer pecaron en el jardín del Edén. Ahora no es que le vaya a echar la culpa a Adán y a Eva. Obviamente sucedieron otras cosas en ese contexto, pero resulta que ellos pecaron y salieron de allí. Y en ese camino de querer encontrar esa pieza faltante, ¿sí? Eso fue lo que hizo que usted quizás se llenara de drogas, si está allí, buscando eso que le hace falta, de redes sociales, de vivir por apariencia, por emociones, de ropa, cualquiera de esos gustos. Así es. Pero en Dios, cuando usted viene a una congregación o cuando realmente usted recibe a Jesús, usted se reencuentra con esa pieza faltante de esa identidad que Dios formó en usted. Exactamente. ¿Y por qué? Usted puede decir, ay, pero ¿por qué usted dice que la identidad? Resulta que con Jeremías fue así. Uy, sí. Porque Dios le dijo a Jeremías, antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya te conocí. Incluso Jeremías llegó más adelante en un versículo que dice, mi embrión vieron tus ojos. Así es. Entonces, Así es. eso es importante. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién es usted? ¿Qué hace usted? ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Para qué Dios lo estableció? Eso lo va a ayudar a aceptar el propósito y el llamado que Dios le ha dado a su vida. Sí, Yuri, yo creo que también es preguntarse, ¿cierto? También Sí, es preguntarse preguntarse. porque si vemos también en el capítulo de Jeremías dice que nos conoció antes de que fundase el mundo, entonces Dios ya tiene establecido un propósito para nosotros.
pero uno no lo entiende porque uno no sabe, o sea, yo a qué vine a esta tierra, porque hasta el momento en el que uno no conoce a Jesús, uno cree que uno va por la vida viviendo contento y feliz, incluso pensando que al otro día va a estar espectacular, va a estar, o sea, vives sin importar lo que pase. Cuando nosotros llegamos a Jesús, incluso el Señor nos dice que debemos vivir un día a la vez. Entonces, si vivimos ese día a la vez, a veces no entendemos ni siquiera el propósito ni a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Por eso, teniendo en cuenta lo que le dijo a Jeremías, es necesario que tú te preguntes, si Él me conoció antes de que se fundase el mundo, házmelo saber a mí. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Exactamente. Y Jeremías deseó su muerte, ¿no? Él dijo el día en que nació. Sí. Y muchas veces nosotros ya no queremos existir, queremos morirnos porque a veces nos cansamos, ¿no? Y yo creo que ya llega un momento en el que tienes que cansarte del dolor, del sufrimiento, de ese círculo vicioso de las drogas, de una sexualidad dañada, de un círculo de amigos que no te aportan. Yo creo que todos los jóvenes, o yo en este caso, nos hemos cansado, y yo creo que ustedes también, de esa vida que de pronto nos ofrece la cultura, los amigos, inclusive la propia familia te dice, tienes que irte por este camino porque ahí te va a ir bien, ahí vas a ganar plata, y mejor dicho, tú te enamoras de una ilusión. Y cuando eso no pasa, entonces es ahí donde entra el sufrimiento. Y Jeremías no fue exento de eso. Jeremías también sufrió, lloró, maldijo el día de su muerte, dijo, Dios, maldito el día en que nací, ojalá que mi mamá no me hubiera tenido. Prácticamente eso es lo que dice. Y eso yo digo, todos los adolescentes. Imagínense. Y Jeremías era un profeta joven, y entonces ahí donde un señor, una persona usada por Dios, que Dios lo usó tantísimo, mejor dicho, deseando su muerte y maldiciendo el día de su nacimiento. O sea, eso para mí es impactante, porque deja ver que así sea una persona, que Dios le hable, que Dios lo utilice, que Dios le dé, es una persona que también sufre, que también pasa pruebas, procesos, dolores como todos nosotros. Entonces, cuando sabemos que no somos perfectos y que nuestra imperfección Dios se hace grande y Dios se perfecciona en esa debilidad, entonces es ahí donde vamos a poder tener amigos que también pasen por esa misma prueba y podamos apoyarnos en ellos, porque el poder de la unidad es grande y el enemigo la sabe. Por eso cuando tenemos depresión, ansiedad, él nos quiere aislar y como meter a un rincón, ¿no? Y usted, por ejemplo, usted pecó, entonces usted es la más mala, usted es la más pecadora, usted ya no va a morir. Dios ya no le va a hacer, Dios ya no la va a perdonar, ya usted no puede, mejor dicho, usted. ¿Qué otros pensamientos? Horrible, por ejemplo, pensamientos en que eres el mugrecito en el arroz. Eso, eres el cosito único ahí. Mejor dicho, la mujer samaritana se le quedó en pañales. Y esos son pensamientos, no vienen de Dios, son del enemigo, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo, aislarnos para que no podamos encontrar ese soporte en los otros, que es lo que deberíamos estar haciendo como iglesia, no compitiendo. Ahorita que yo llegaba a la iglesia, yo me ponía a pensar, tantos jóvenes ministros de Dios compitiendo unos contra otros, ¿quién te utiliza más? No, es que a ti te habla más a Dios que a mí, no, o sea, no estamos para competir, no estamos para tener ese ser. Mira que eso del celo santo a mí me costó mucho entenderlo, porque una vez, les voy a contar, chisme time. Una vez en mi anterior iglesia, y yo sé que pues igual si lo ven, pues no pasa nada porque es algo que en realidad pasó. Le digo a mi pastor en ese tiempo, colóquese la curita, no me le digo en ese tiempo a mi pastor, que en ese tiempo era mi pastor, que un profeta me había hablado y me había dicho ciertas cosas. Mira que se me acercó un profeta y me dijo tal y tal cosa. Y me puso una cara como de que, ¿y usted por qué se deja hablar por un profeta? Y yo, pues, ¿cómo así? O sea, pues porque yo llegaba de un mundo por ejemplo, en el catolicismo tú vas a la iglesia cada 8 días, si quieres, a la que te quede más cerca, no es como que, tienes que estar así. Exactamente, eso es bien difícil también entender. Es difícil adaptarse, Entonces, yo le digo, ¿cómo así? Es que no me puede hablar nadie más fuera, y ese señor se colocó furioso, rojo, verde, de todos los colores, y yo no sé si él me está viendo aquí, él sabe que sí es así, porque yo no sabía que, por ejemplo, cuando uno está dentro de una cobertura, hay algunos pastores que no les gusta que uno reciba profecías de otras iglesias o así. Eso es horrible. Eso es lo que se llama, y después ya me explicó mi líder, que en ese tiempo era mi líder,
que eso se llamaba el celo santo. Y yo, ¿cómo así que Pero como que celo santo, por Dios. Entonces yo, Dios mío. Esa palabra no está en la Biblia. Oh, Eso sí, no no habla sé. Jesús. Jesús no decía ¿Tú qué nada de piensas eso. Pero es que eso? vení también, o sea, Pues yo no sé, eso es más que todo de las denominaciones. sí, yo creo que Porque celo santo no. De Más pronto el celo bien- de Dios. Más bien Jesús lo que decía era que probáramos los espíritus. ¿Sí? Ajá, Y lo que nos dice la Biblia es probar de qué espíritu está viniendo eso que te están dando. Claro, Porque hay gente que se camufla y viene y te da una profecía, pero Ajá. realmente no están fundamentados en el Dios de vida, que es Dios, Exactamente. el creador de todo. Exacto. Y que Fundamentado en la utilizan palabra. quizás hechicería y muchas cosas para decirte y esa forma captar. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es más bien como el cuidado, que le han puesto ese nombre, pero no adecuado porque es celos. Y en eso no está constituido el amor. ¿Qué dice el amor? Que no es celoso, no es jactancioso, todo lo espera, lo soporta. ¿Ves? Y el principio del Evangelio de Dios es el amor. Exacto. ¿Sí? Y Eso es lo que si Jesús vino tú a dar. tienes a una, pues por ejemplo, digamos, en mi caso, si soy, por ejemplo, que sea pastor y tengo una oveja, y si yo sé que esa persona, yo la estoy instruyendo bien, esa persona tiene el discernimiento espiritual para saber si esa palabra viene de Dios o no. Sino que me pareció curioso porque yo se la dije a él como con la alegría de... claro, no, gruño. Entonces yo creo que a los nuevos creyentes hay que explicarles estos conceptos porque es algo que uno no está acostumbrado. Por lo general uno en el mundo, claro, en el mundo, por ejemplo, uno, en mi caso, yo les cuento aquí un chisme time, otro chisme time, Ok, dos píldoras, dale. que yo iba mucho a los brujos, a que me leyeran las cartas y a que los ángeles y a los chamanes y a todo eso. Y pues como que, o sea, por ejemplo, ellos, o sea, por ejemplo, ve, fui a tal lugar. Ah, sí, puedes ir a otro tal lugar. Incluso ellos mismos se recomiendan como entre, ay, sí, puedes ir a este otro y no sé qué. Oh. Entonces como que entonces por eso dicen, no sé, yo a veces pienso que, digamos que el reino del diablo está dividido, eso dice la palabra. Pero creo que la estrategia que ellos utilizan es fuerte para poder enganchar a las personas Claro. y poder que esas personas como que se queden ahí. Y muchas veces que llegamos acá vemos a veces divisiones, vemos pleitos como esos celos santos que a uno como que lo dejan confundido. Que no de es que, santo, el celo no es santo. sí, a uno lo dejan como que, bueno, si te lo explican de una manera amorosa y linda, creo que uno sí puede entender, pero sí, ya como que se sale de fuera de Sí, contexto la verdad ya. es que Sí, como sí. lo que te decíamos, prueba los espíritus. ¿Quién te Sí. lo está diciendo? ¿Por qué te lo está diciendo? Exacto. Mira, el punto para mí, o la lupa con la que el pastor nos ha enseñado y con la que yo he aprendido, es que cada palabra que recibo en este lugar, en un servicio o en el lugar en donde esté, tiene que ir en línea con lo que yo estoy orando. Amén. Porque hay una respuesta. Entonces, Exactamente. en mi habitación, en mi momento de intimidad, yo estoy orando al Señor por algunas áreas de mi vida. Cuando he llegado acá y he recibido esa palabra, he visto que está en línea, porque es que el Señor responde las Y oraciones. revela. Si no va en línea, porque hay gente que se inventa muchas cosas. Sí. Sí. Entonces vos les contás algo Ajá, aquí, exacto. y utilizan para dártelo. Para dártelo en la después. profecía y uno se queda como que, Como que, Tú me estás profetizando No, y- o me estás diciendo. lo que te conté hace rato. No, y hay algo. muchos falsos profetas. Sí. Yo he caído mucho en eso. Entonces, sí, es verdad, eso es cierto, pero entonces es cierto que el celo santo no está bien. Pienso que el único que tiene celo por nosotros es Dios. Sí. Porque Dios es celoso, Dios Exacto. es muy celoso, eso es cierto. De pronto la actitud del padre era que Claro, era como a mí me tocó un muy... pastor con amor, hija, pero ¿qué te dijo tal vez? Ay, Entonces yo, sí. te lo dijo, me dijo esto, Eso me sí dijo es lo bonito. otro. Porque ¿Y eso es va que- en línea de lo que Dios le dijo? No, y todo eso también pasa por las iglesias porque hay iglesias muy conservadoras, entonces no permiten, incluso hay iglesias que ni siquiera hacen eventos y no permiten que las personas vayan a los eventos. No, y ¿Qué es terrible es porque la eso? iglesia somos todos, dice... Y ahí se representa también la unidad, porque igual todos somos hermanos. El hecho de que unos vayan a una iglesia y los otros vayan a otra iglesia no significa que tengamos que estar divididos. El cuerpo de Cristo somos todos y es importante que entendamos que Cristo viene pronto, Y viene por su iglesia. viene por su iglesia, por una iglesia santa, pero no viene por luz y restauración Ajá. o Por por denominaciones. Por cualquier denominaciones, exactamente. sino que viene por esas personas. Todo su cuerpo. Eso, todos, Exacto. todos, y a Él le duele todas las almas. Exactamente. Entonces no podemos ser como de decir que es que yo no soy, a veces nos sentimos como una cucaracha, como que yo no sirvo nada en la iglesia, yo no soy nadie, ¿no?
porque todos somos importantes para Dios y el hecho de que tu alma, tu espíritu esté recibiendo este mensaje es porque hay algo en ti que está conectando del cuerpo de Cristo y tú estás unido con nosotros a través de esta pantallita y nos estás escuchando por la misericordia de Dios, porque Dios ha sido bueno, amén. Exactamente. Y estamos aquí, nosotras tres, hoy, por su gracia, por su Amén. misericordia. Así es. Incluso podemos estar siendo más probadas que usted en su casa, ¿sí? Sí. Podemos tener más luchas que usted en su casa. Eso no nos hace perfectas. Estamos en el camino a la perfección que nos dice la Biblia, ¿sí? Así es. A la estatura, vamos llegando poco a poco a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así es. Entonces, aparece lo primero, nos vuelve uno en nosotros mismos, Ajá. con nuestra identidad. Sí. Cuando ya usted acepta su identidad, ahora sí se une a la visión de familia que tiene Dios. ¿Y cuál es? Su iglesia. Exacto. Va a entender que usted tiene una función dentro de su iglesia que no es igual a la de su hermano ni la de su hermana, ¿sí? Tiene una función y esa función le va a servir para crecer dentro de la iglesia y para no celar santamente a su hermano por los que el Señor haga o no en su No vida. es que te celo santamente. ¿ok? Exacto. No, nada justifica los celos. Los celos son horribles. Yo creo que los celos no le agradan a Dios. Exactamente, es como de despecho, eso no, esa palabrita no debería estar allí, ¿sí? Es más bien prudencia, digámoslo allí, ¿sí? Eso, Esa es ajá. la cuestión. Entonces, nos unimos a nuestro hermano, pero en ese unirnos a nuestro hermano es quitarnos las máscaras. Muchos de nosotros vivimos de apariencia dentro de Así las es. congregaciones. Yo me estoy derrumbando, pero no, yo jamás, nunca, al piso tampoco. No, y ajá, yo estoy acá y usted no, y señalando al otro. Ah, es que si la hermana le preguntamos el día de hoy, ¿cómo estás, Lady? No, mira, en un proceso, en una lucha, eso es por el pecado. Estás pecando, tú estás orando. ¡Ey! Si estamos en unidad, Eso. ¿qué es lo adecuado? Decirle, mira, ¿qué te está pasando? ¿Qué te puedo Cuéntame, ayudar? que te- Porque sí. algunas veces uno solo orando no siente como que si no estuviese haciendo una oración certera. Pero la Biblia nos dice que hay del solo, ¿cierto? Y dice que es mejor estar. Por eso cuando dice que nos ponemos de acuerdo, donde dos o más se ponen de acuerdo, desde allí es lo importante de la unidad. Entonces, yo tengo una necesidad. Yo voy a quitarme esas máscaras y voy a contarle a las personas que me están liderando, ya sea tu líder, tu amigo de toda la vida dentro de la congregación, me está pasando esto, necesito ayuda. Así ¿Me es. puedes colaborar? Puede ser que esa persona incluso tenga herramientas que el Señor ya se las haya dado en todo el proceso y esas herramientas Así es. voy a utilizar para mi estrategia. Exacto. Paola, nuestra líder de intercesión, nos dijo una vez, es importante que si usted está siendo probado, ya sea en su sexualidad, en su fe, en su economía, indague, pídale al Señor que le dé respuesta, pero que también coloque a una persona que haya sido probada en esa área. Porque si usted ha sido probado en su economía, el que ha sido probado también en esa área te puede ayudar en una estrategia de cómo se hace. Exactamente. Así Y es. eso es parte de la unidad. Así es. Y ser empáticos, ¿no? Sí. Exactamente. La Porque verdad si es que alguien te viene con algo, no es para que eso pasa mucho, el chisme dentro de las iglesias. Ay, salga corriendo. ¿Viste que mi nena cayó en tal cosa? No, tal Eso cosa. no es que Estaba se more hablando un de- minuto en que uno le cuente, ya todo el mundo sabe. En la prédica estaban precisamente hablando de eso, no es para chismosear, ni para ese espíritu de chisme y murmuración lo echamos Chao. afuera, ya de Sí. esta iglesia no hay, esto aquí no. Estamos hablando de otros lados, Ay, sí. pero es una realidad, el chisme y la murmuración es un espíritu que se ha metido dentro de las iglesias a acabar, a dañar, porque lo único que hace el chisme es acabar relaciones, acabar ministerios y eso no puede seguir pasando. Pienso que tenemos que ser más empáticos. Yo sé cosas que, por ejemplo, a veces mis amigas me cuentan y yo sé que tengo la responsabilidad y a mí a veces me pica, pero tengo la responsabilidad de no írselo a contar a mi mamá, a mi líder, Sí, claro. muchas veces a nadie, a veces con Dios solamente mira, Exactamente. a veces si quiero hablar como de además, ay mira Dios que me contó esto, pero no de ir por la vida contando las Exactamente. intimidades Sí, de los no, y demás. además porque, o sea, te ganas también incluso una fama o sea, que no, tú no puedes, nadie te puede Sí, tener confianza. la Porque hermana tú vas a... chismosa, vea, Ajá. ya sabe, la hipócrita. Eso que ellas dos están diciendo me lleva a algo, sí, yo siempre digo importante, así que mi palabra, el tema, todo es importante. Porque es importante. No. Entonces, me lleva a pensar algo muy importante. La Biblia nos habla o nos enseña
creo que es en los evangelios, que cuando una persona está en un pecado, ¿ya? Y esa persona tú la viste, tú la vas, la corriges. Si esa persona no se corrige, tú vas una, dos o tres veces, la exhortas. No lo hace, entonces vas a la cabeza de esa persona. No como a modo de chisme, sino decirle, podemos ayudarla en esto, porque es que ella no lo ha podido hacer sola. Solo allí. ¿Sí? Entonces tiene que decirle primero a esa persona, yo he visto esto, yo te he notado algo, la exhortó, ¿sí? Corregir. Pero exhortar no es ir con la correa, es decirle, mira, yo he visto que estás fallando en esto, tranquila, a mí también me pasó eso. Cuéntame, ¿por qué Estamos te en el camino. pasa? ¿Cuáles son las situaciones que te llevan a eso? No No, es- ahí toda, ay, pero usted que la manda a meterse por allá. No es estar con el dedo señalador. Exactamente. Porque es que venimos, como lo decías tú ahorita en un principio, de una naturaleza pecaminosa. Exacto. Y más con los nuevos creyentes que llegan y que de pronto nosotros pensamos que ya tienen que ser santos de la noche a la mañana. Y no, hablamos de un proceso de santificación que tienen que vivir porque vienen de esos espíritus que han salido, ya sea sexuales, económicos, de lo que sea, y esos espíritus de tiempo en tiempo vuelven a las personas. Entonces tenemos que decir, no, o sea, esta persona está pasando esto, oremos por ella, mira, yo estoy sintiendo en mi espíritu, o Dios me trajo un sueño, un pensamiento con esa persona, oremos por ella. Pero el error de las iglesias hoy en día es que estamos centrándonos en estar con el dedo señalador, acusador, nos creemos Dios y creemos que podemos juzgar a los demás, cuando no es así, cuando el único que puede juzgar se llama Dios. Y ya cuando nosotros partamos de este mundo, porque mientras tengamos vida, tenemos esperanza de cambiar, de que si nos caemos, de volvernos a levantar. Pero no esa gracia, ese regalo, Dios nos lo dio para que nos estemos cayendo a cada rato, sino que aprendamos con amor de que no nos conviene. Por ejemplo, eso que estamos hablando me lleva mucho al versículo en 1 Corintios 6, 15, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y me impacta mucho saber esto, porque cuando estamos unidos a esas malas amistades, a las drogas, a las cosas que tal vez nos llaman la atención, inclusive dentro de la misma iglesia, estamos uniendo nuestro espíritu a cosas que no nos sirven, que no nos aportan, y nuestro espíritu se contamina de todo eso. Por ejemplo, yo lo hablo desde el lado de la sexualidad, porque así contando el otro chisme, ya van tres. Tercera Aquí ya es story time con Aquí Melina. esto ya, No a mí me ha costado mucho, digamos, porque yo vengo de una sexualidad muy destruida. Entonces, a mí mi sexualidad me ha costado un poco como entregársela a Dios, pero siento que en ese proceso Dios me ha enseñado mucho más allá de eso, no solamente como el hecho de estar sexualmente con alguien, sino que va más allá. ¿Por qué una persona peca? ¿Por qué una persona fornica, se prostituye, se droga? Porque hay algo más allá que la hace hacer eso. Hay un vacío, un trauma, una herida de infancia que nosotros no sabemos. Tú no sabes de pronto lo que me pasó a mí, yo no sé lo que te pasó a ti, yo no sé tú qué viviste que te hace volver y caer en lo mismo y volver a estar en la misma piedra. Porque a veces hay relaciones tóxicas de las que nos cuesta salir, porque en nuestra infancia tuvimos ausencia paterna, ausencia materna, tantos problemas que de pronto nos pasan y que ni siquiera a veces Dios nos juzga para que nosotros vengamos a juzgar a otros. Me parece que eso se debe terminar ya de las iglesias. Y dice que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Pero muchas veces no tenemos en cuenta que el pecado de la fornicación, y aquí lo dice que el pecado de la fornicación es el único, que todos los pecados son de afuera, pero la fornicación es el único pecado que atenta contra nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos está llevando a ser esas personas que no queremos ser? Exacto. Que sabemos que está mal, pero que no podemos. Entonces, por nuestras propias fuerzas no es. Es solo por medio del Espíritu Santo, por medio de estar unidos con Él. Entonces, por eso es muy importante lo que tú decías ahorita, Millo, el estar unidos con nosotros mismos, el saber por lo que pasamos, perdonarnos a nosotros mismos y sanar esas cosas que tenemos que sanar, estar unidos con el Espíritu Santo, que es muy importante para poder salir adelante, y estar unidos con esas personas que nos van a ayudar, porque no estás solo.
no estás solo pasando ese proceso, ese dolor, esa angustia. Yo sé que si nos estás viendo ahí es porque estás pasando ahorita una prueba, una lucha, un sufrimiento, o no sé, algo te está pasando, pero quiero decirte que no estás solo, tienes compañía, amigos, hermanos que Dios te ha dado. Si no tienes papá, la Biblia dice, aunque tu padre y madre te dejaren, yo con todo y eso con te todo recogeré. eso, Jehová con todo eso te recogerá. Entonces Dios dispuso para ti desde el día que tú creíste en el poder de Dios, en Jesús, de personas que te van a ayudar. Entonces no te encapsules. A mí ese fue un error que yo pensaba que nadie me iba a entender. No, a mí nadie me va a entender, yo estoy pasando esto solita. No, yo pasé por muchas críticas porque les cuento que yo quise participar en un reinado de mi ciudad que es muy popular, es muy famoso. Y yo ya estaba empezando a conocer de Dios. No sé, yo creo que fue algo espiritual o algo así. Y en el momento en que yo empecé a quedar como una de las candidatas favoritas para ganar el reinado, se me empezó a venir una ola de chismes, empezaron a sacar fotos y videos míos desnuda, cosas que yo había hecho en el mundo terribles. Empezaron a llegar a oídos esos chismes de mi familia, que de pe para arriba, pues. Eso le estaba contando yo a una chica ayer. Y fue terrible porque el mismo diablo se levantó a murmurar en contra de mí y él no tiene compasión, él sí está diciendo las cosas como son. Sí, eso sí. Y eso fue muy duro. Entonces el enemigo me quiso encapsular y decir, estás sola, mátate, nadie te quiere, pero no, eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios ha dispuesto una familia diferente que tal vez te pueda ayudar. Sí, y con todo eso que dice Melina, creo que vamos llegando a un punto donde siempre tienes que aprender a discernir también incluso tus amistades dentro de la iglesia. También, porque la hermana que está aquí al lado tuyo también puede ser muy... motivo para caer. Exactamente, porque puede ser una piedra de tropiezo en tu vida. Por eso también tienes que tener discernimiento y entender, y también a quién le cuentas tus problemas, tus situaciones, porque no es lo mismo contárselo a una persona que tiene una vida espiritual activa, constante, que es maduro en la fe, que entiende y ha pasado constantemente situaciones que te pueden incluso ayudar, que contárselo a una persona que no tiene no sabe dónde está parada. Así es. Mira, tú decías que unirá el versículo que estabas leyendo. Así que usted que está viendo, soporte. Si usted le está prestando su oído al chisme, pero está yendo a la iglesia, usted se está uniendo A una ramera. a una ramera. Se está uniendo a un espíritu contrario. No es de Dios. ¿Cómo así? Porque Ajá, sí, señor. versículos arriba dice todo me es lícito, mas no todo me conviene. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a mí un amigo me pregunta, no, es que una cervecita, usted puede tomársela, pero ¿qué consecuencias le va a traer el pecado? El chisme, la murmuración, el estar hablando mal de la iglesia, de la gente. Exacto. Es que el problema es que como iglesia hemos sido llamados a ser ejemplo a otros, ¿cierto? Exacto. A Somos hacer cartas abiertas. Eso, cartas somos leídas, cartas abiertas, pero muchas veces cometemos muchos errores y la gente piensa que nosotros somos, mejor dicho, somos como San José por allá en un altar. Ángeles, querubines, Querubines, mejor dicho. La cuestión es que usted no es santo, está en el camino a la santidad. Exactamente. Y quien hace ese trabajo es Dios en Ajá. usted. Usted solamente pone el 10%, Dios pone el 90%. Así es. Usted rinde su voluntad y le dice al Señor, ¿cómo rindo su voluntad? Diciéndole, yo no puedo solo, no puedo sola, necesito ayuda. Y esos petit comités que utilizan en la iglesia, vamos a orar. No, pero es que yo te cuento para que oremos. Venga. Ojo, usted que está prestando su oído, que cuento que vamos a orar, vaya con el líder directamente a su cabeza, vaya, dígale. Me acuerdo algo, y es que una de las pastoras de la congregación, alguien se acercó a decirle algo, y ella de una la cayó y le hizo así. No, ve dírselo al pastor. Ajá. Yo me quedé, y ella, pero no, es que yo te quiero contar, y ella, no, díselo al pastor. Ella no tiene por qué enterarse, no la contamines con lo que tenga. Así Eso es. fue un latigazo, yo dije, no, brutal. No, y creo que también la parte importante aquí también es que cuando tú, cuando tú participes en ese tipo de cosas, no corras a hacer lo mismo que están haciendo las otras personas. Tú aprende a quedarte callado, porque es muy difícil, nosotros sabemos que nuestra lengua quiere salir. Es verdad. Pero debemos aprender a guardar eso, porque no es lindo uno estar profanando incluso el nombre de las demás personas. Exactamente. Porque
haces quedar en ridículo a la persona afectada y también. Exacto, literal. O sea, se van a dañar todo y el testimonio, porque la gente afuera no va a decir, Lady pecó, Yurleni pecó, Melina pecó. No, esos cristianos, Exactamente. esos cristianos. Entonces, mira, alguien dijo una vez, y esto siempre lo dice el pastor de la congregación, es, el pueblo de Cristo es el único ejército que cuando ve a sus soldados heridos, los termina de rematar. ¿Qué es eso? Exactamente. Lo ve en el piso y sigue tirándole. Como les dije, Bombas, lo explota, lo degosta. El espíritu de chisme, su único fin es destruir, matar, dañar, como el diablo. Sí. Matar, hurtar y destruir. Y el chisme lo único que hace es dañar relaciones, separar Uy, sí, ministerios. demasiado. Y yo por eso a veces cuando yo veo que alguien viene así como en una de esas, yo, déjame de hablar, no, Sí, no, sí, no. sí. No, Ok, entonces hoy hablamos de la unidad y si usted tiene estos patrones, vaya por favor a su intimidad con Dios y vaya limpiando y purificando Así todo eso es. con jabón de jaboneros, dice la palabra. ¿Sí? Así que si su lengua, Señor, mi lengua me está haciendo motivo de pecar, Ayúdame, necesito Dios mío, ayuda. a poder Ayúdame. controlar mi lengua. ayúdame, Dios. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Bye, chao.